Secuestrado es un proyecto que surge casi por casualidad o se fue transformando poco a poco. Parte de una idea muy clara que es un miedo personal que yo tengo, que es el miedo a que puedan entrar en tu casa cualquier día, cualquier noche. Y esa invasión del hogar, que es el sitio sagrado que tenemos, donde decidimos fundar una familia, donde decidimos vivir nuestra vida. Entonces ese miedo también es universal, porque no lo tengo yo solo, sino que lo tienen muchísimas personas. Y a partir de ahí me puse a trabajar en una historia, no tenía muy claro por dónde lo iba a llevar, si iba a ir más como un thriller más convencional, más clásico, si lo iba a llevar por donde lo hemos llevado al final, por una apuesta mucho más radical. Y bueno, conforme fui trabajando en él, me di cuenta que este tipo de situación es tan realista, está pasando tantas veces de una forma tan brutal que decidí ser sincero conmigo mismo, con lo que yo estaba sintiendo a la hora de leer este tipo de noticias, este tipo de cosas, y decidí llevarla por una propuesta mucho más radical y mucho más realista. No se hacen demasiadas películas así, quizás habría que hacer más. Y lo bueno que tiene una película como Secuestrados es que se hace para el mundo, ¿no? Es una película que no se hace para el público español, se hace para el público de todo el planeta, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que empezar a meternos los productores en la cabeza, porque en el mundo hay muchos espectadores posibles que le pueden interesar las historias que hacemos desde aquí. Esperamos que la película guste, que la película funcione y conseguir lo que está desde el principio, que es entretener y hacer sufrir a los espectadores viéndola. Me parecía que era prácticamente imposible meterte en esa piel, ¿no? Porque lo que sí tenía claro que si te tirabas a la piscina con esta película era para prestar parte de sentimientos privados, ¿no? Cuando alguien está ante el miedo, hay una imperfección, hay una impotencia, que es un poco lo que en esta película se pactó con el director. Cuando ya le dije que sí, al final había una especie, es más que era casi un compromiso, ¿no? Lo que había con Secuestrados, porque no puedes hacer esta película tirando de la técnica, ni de trucos, ni de... O sea, se reservó muchísimo a la hora del rodaje, se reservó toda la parte emocional del actor, se reservaba para ese día, que se decía acción, y que aquello salía para... O sea, aquello se abría y podía ocurrir cualquier cosa. Entonces, claro, la emoción estaba en la casa, y estaba en los actores, y estaba en el equipo, y estaba ahí presente, ¿no? A mí me encantó, me fascinó el guión, ya vi la película, estaba tan bien escrito que la vi. Pensé, madre mía, vaya experiencia como actriz. Yo lo primero que pienso cuando veo algo es en imaginarme a mí haciéndolo. Y me apetecía muchísimo, me apetecía probar, me apetecía ponerme ese reto y me lancé a vivir la experiencia. Ni aun queriendo imaginarme hasta qué punto podríamos llegar de sufrimiento y de dureza con esta película, vamos, el rodaje fue ya impresionante. Yo también como actriz creo que, o sea, nunca hubiera imaginado tampoco llegar hasta esos puntos, porque en realidad yo creo que estamos todos los actores en una tesitura de vivirlo. O sea, nuestro juego fue decir, ya está, vamos a vivir un secuestro y no sabemos lo que vamos a hacer ni cómo. Una película hecha así en plano secuencia, lo que tienes es que reaccionar a todo lo que te va ocurriendo, casi como en teatro. No se puede repetir la toma porque es muy complicado, tiene que salir todo bien en 12 minutos. Y eso nos hacía estar pues absolutamente todos concentrados. Había un ambiente de verdad tremendo, o sea, como si fuera real. Y bueno, como experiencia brutal, yo estoy encantadísima con el resultado. Al contrario que ellas, yo me lo he pasado muy bien en la película, he disfrutado mucho de cada secuencia. No, literalmente me lo pasé bien. O sea, haciendo daño o no haciendo daño, yo me lo pasé bien con el trabajo que encaro. Y bueno, ha sido un trabajo especial, plano secuencia, 10 minutos, increíble. Es como hacer pequeñas obras de teatro, que no para. La cámara va por toda la casa, va abajo, va arriba,
impresionante. Es una experiencia que espero poder repetir, porque es un gusto, es un gusto. En vez de hacer 6 segundos, paren, corten, no. Esto sigue, 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 y puedes demostrar como actor más cosas, creo, sí. A formar parte del proyecto, que también fue una sorpresa muy grata, porque en un principio se barajaba que los 3 secuestradores fueran extranjeros y al final pues apostaron porque uno de ellos fuera una especie de pobre diablo español. Pues este chico se mete ahí y tiene a estas 2 bestias pardas al lado, ¿no? Entonces hicimos un juego al comienzo de los ensayos, que fueron ensayos muy interesantes, una investigación realmente fascinante y de la que aprendimos también un montón de cosas antes de empezar a rodar la película. Hicimos una improvisación los 3, me acuerdo, con Miguel Ángel, un poco de lo que era organizar el golpe, cómo iba a ser todo y tal. Y ya en ese momento me metí en un plano que recuerdo y digo, joder, tío, esto va a ser un auténtico experimento con grandes cotas de realidad, porque la verdad que me sentí verdaderamente en las carnes del tipo y estos 2 pues se metían mucho en el papel y de hecho lo pasé fue incluso incómodo en un sentido positivo para la película. Fue una experiencia, bueno, como todos, creo que ha sido una experiencia fascinante, impresionante. El tema de los planos secuencia en el que de repente tenías 12 minutos, 10-12 minutos en los que no podías parar, en los que había un equipo, una maquinaria que tenía que estar perfectamente engrasada y que por favor no la cagaras tú. Eran 2 semanas, estaba todo muy medido y muy encorsetado y si de repente palmábamos un día podía haberse comprometido muy seriamente el rodaje, entonces era una gran responsabilidad. Pues yo en cuanto a hacer malos ya en televisión o cine ya está un poco más acostumbrado. Lo que pasa es que esta experiencia ha sido muy peculiar por todas las circunstancias de rodaje y todo eso y más que nada por la forma de escribirla, cómo se ha conceptuado toda la historia, el guión. Miguel Ángel ha hecho un trabajo impresionante en cuanto a la investigación. Nos empapó a nosotros también con toda esta información y entonces hemos ido buscando cosas en pequeño, trabajando en detalle e intentando ser lo más fieles a cierta realidad ficticia, pero también el lenguaje de cámara en mano, plano secuencia y todo eso te daba la responsabilidad y también la suerte de demostrar hasta cierto punto, aunque suena un poco vanidoso, pero como a nivel actoral que puedes demostrar que puedes hacer cosillas sin muchos trucos, ¿no? La información que le di a la gente de arte para que consiguieran esa estatuilla, les dije, mira, tenéis que encontrar, no era un huevo la información que le di, que tenéis que conseguir esa estatuilla que toda casa elegante suele tener alguna figura, algún regalo que desentona por lo feo que es, que está claro que algún familiar te has regalado y encima es un familiar importante que tienes que poner en un sitio visible y sabes nada más entrar en esa casa, pues nos ha pasado a todos de eso es un regalo y además es un compromiso tenerlo ahí porque está todo con mucho gusto y ahí en medio eso se lo está cargando. Entonces, esa fue la información que le di a los de arte, que buscar la cosa más fea que pudieran encontrar y fueron trayendo cosas, la íbamos viendo, no, hasta que trajeron ese huevo que no sé todavía lo que es exactamente y lo vi y me enamoré de lo feo que era, dije, esto es perfecto. Con esto sí creo que se puede matar a alguien, ¿no? Directamente. Y bueno, no fue como homenaje nada, sino que surgió así. No, la verdad que era complicado. Mi mayor trabajo como director de actores en esta película es el haber dispuesto de unos actores maravillosos y buenísimos. Creo que ese ha sido mi mejor trabajo como director en este caso. Los actores nos han regalado, desde mi punto de vista, algo increíble, porque aunque sí estamos haciendo una pequeña planteamiento de personajes, Manuela no es como es Isa, Ana no es tal cual como es Marta, Fernando no es tal cual como es Jaime, vamos, de los secuestradores que me decir, obviamente no, son los que más han alejado de lo que son en verdad, ¿no? Sí había una parte que quise que fuera de ellos, que era el tema de los miedos.
no hay un trabajo de cómo se asustaría Isa en esa situación, sino es más dejarse llevar por parte de los actores y encontrar ese miedo real que tienen ellos mismos. En ese sentido, yo creo que se han desnudado delante de nosotros y nos han regalado algo muy importante, porque los miedos son algo muy personal de cada uno, y ellos nos han dado sus miedos y sus comportamientos hacia estos estímulos. Entonces hemos trabajado mucho, lo que más trabajamos al principio, porque de improvisaciones, de trabajo de mesa, etc. Trabajamos mucho con la familia, esa idea de familia. Yo quería, para que existiera esa identificación, los tienes que creer no solamente como personajes individuales, sino como esa familia que han vivido juntos durante muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, y se lleva toda la vida con sus padres y tiene que quererlos de esa manera, ¿no? Y viceversa. Entonces hicimos muchas improvisaciones, muchos juegos, hasta el momento de conseguir que ese amor entre ellos existía. Jugaba con ventaja porque sí es verdad que se conocía, Manuela conocía a Ana, Ana conocía a Manuela, Ana conocía a Fernando y tenían mucho cariño entre ellos, es una parte que teníamos ganada, pero jugamos más a conseguir que fuera muy creíble y que Ana, cuando mira a Fernando, no está viendo a Fernando, sino está viendo a Jaime, Jaime a Marta y Marta a Isa, etc. Luego sí trabajamos muchísimo, un trabajo más intelectual, digamos, de la película, pero siempre consciente de que hay una parte de realidad que se tienen que guardar los actores para el momento de que digamos acción. Si lo daban antes, ya no iba a ser real cuando digamos acción, no podían sentir eso antes, tienen que sentirlo por primera vez en directo para que también el público lo sienta por primera vez cuando ve la película. Entonces trabajamos mucho la puesta en escena, sí empezamos a probar, a jugar, con una videocámara y rodando hasta tenerla bastante clara. Y luego la parte final, la parte maravillosa que se ve en la película, es algo que se han guardado ellos y nos lo han dado en el momento de decir acción y es algo totalmente de ellos. El comienzo de la película surge por dos ideas. Una era la de dar el juego cíclico de que esto no es un caso aislado, sino que es un caso que se repite, ha pasado antes y pasará después. Creo que ese comienzo nos da ese juego de que no es algo, no estamos contando una historia aislada, sino una experiencia que ha pasado y sigue pasando y pasará. Por otro lado, también la planteé un poco como esa bomba de la que hablaba Hitchcock en su libro de Conversaciones con Truffaut, en la que le decía a Hitchcock Truffaut que si ahora estamos hablando y la cámara baja y vemos que hay una bomba debajo de la mesa, podemos estar 10, 12 minutos hablando de lo que queramos, de las cosas más niñas, que el público va a estar en tensión porque sabe que en algún momento va a estallar la bomba. Entonces, de alguna forma, vamos a tener 15 minutos de presentación de una familia en la que me están hablando de la mudanza, de que si mi marido me ningunea a la autoridad, que si mamá no me deja salir, que si llevo trabajándome una mudanza y necesito disfrutarla con mi familia, etc. Pero claro, están muy bien esos conflictos, pero la gente ya ve secuestrados, una película de otro tipo. Entonces, con ese comienzo, que lo que pretendemos es dejar al espectador ya desde el principio, del primer minuto, pegado al asiento, de alguna forma sabe que la película va a estallar y se va a tornar hacia ese lado, ¿no? Entonces iba a ser mucho más... iba a llegar a ser un grado de impacto. Entonces digamos que iba por ahí la idea de empezar a ser la película. Pues cuando llegué a Austin, estaba la película recién terminada, vas a un país... Es la primera vez que puse la película con público. La primera vez que la veía con gente que no tenía nada que ver con la película. Entonces, claro, si la película la hice, y encima es en otro país, en otro idioma, si la película la he hecho para que el público pase miedo, yo os aseguro que en ese pase lo pasé mucho peor. Pero me encontré con que la gente se agotó enseguida las entradas, la gente tenía muchas ganas de verla. Y le pregunté a alguien del festival de, oye, ¿por qué estas ganas de ver una película que nadie conoce? Y me encantó la respuesta y me sorprendió muchísimo. Me dijeron, hombre, que es española y es de género, y eso ya es un sello de garantía. ¿Cómo? Sí, claro, no te lo esperas. Y empecé a darme cuenta de que fuera de España, no solamente en Estados Unidos, en muchos sitios, pero en Estados Unidos en este caso, la gente está esperando ver qué se hace en género, qué películas de género se están haciendo en España. Porque sí es verdad que hay no me gusta la degeneración, una palabra que no me gusta, pero sí una serie de realizadores actualmente, que tipo pues, Rodrigo Cortés, Guillermo Morales, Paco Plaza, Balagueró, Eugenio Mira, etcétera, que están haciendo unas películas que conectan muy bien con el público y además muy universales en el sentido de que funcionan muy bien fuera también y están muy bien hechas. Y ahí ese sello de garantía de la película de género español yo no lo había oído hasta que no me voy fuera de España. Tuve que irme para fuera para oír esa concepción que se está teniendo fuera. Hacer una película en plano secuencia como esta tiene un riesgo muy grande, ¿no? Y es que puede quedar bien o puede quedar mal. No hay término medio.
Normalmente las películas pueden quedar bien, mal o regular. Esta o quedaba bien o quedaba muy mal, ¿no? De hecho, como proyecto no movimos el proyecto mucho más que Televisión de Galicia a nivel televisiones, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar. Es más, teníamos muchas dudas de que fuese a quedar como quedó, ¿no? Por lo tanto, es muy arriesgado, mucho más arriesgado que una película convencional. Es más barato, porque cuando tú ruedas en plano secuencia es más rápido que rodar, pues lo que decía antes muy bien Dietrich, ¿no? Y Martin, lo de 4 segundos, para, otra vez. Aquí no, aquí pasábamos la mitad del día preparando el plano y la otra mitad del día rodándolo. Entonces es menos tiempo y es más barato. La película es una película barata, es una película que se hizo con 700.000 euros, creo que 2 semanas y media de rodaje por ahí, ¿no? Y es cómo se pudo hacer esta película. Esta película no se podría haber hecho si hubiese costado 1,5 millones o 2 millones, y no se podría haber hecho si necesitásemos para rodarla 7 semanas, porque es una película que de entrada, cuando nosotros movimos el guión en un principio a las televisiones, los directivos de las televisiones nos decían: la película está muy bien, el guión está muy bien, pero hay que quitarle violencia. Entonces nosotros le quitamos violencia. A la siguiente versión seguían queriendo que le quitásemos violencia. Entonces yo un día dije: ¿qué queréis? ¿Que se ponga a jugar a las cartas? Entonces no hay película. Por eso cuando decidimos, porque Miguel Ángel nos dijo: la quiero hacer y la voy a hacer, y dijimos: vale, pues vamos a hacerla, dijimos: pues entonces hay que hacerla lo más radical posible. Y nos vamos a tirar a la piscina de verdad. Entonces vamos a hacer una película súper radical, súper dura, y vamos a jugar y a ver qué pasa. Podía haber quedado muy bien, como creo que ha quedado sinceramente, o podría haber quedado un churro. Porque los actores, no estos actores, sino los actores en general, cuando tú como productor le dices: es que tengo una película y el protagonista juega muy bien al fútbol y estábamos pensando en ti, ¿tú qué tal juegas al fútbol? Yo, vamos, no jugué en primera división de milagro, ¿no? Y luego cuando se ponen en el campo les cuesta darle a la pelota, ¿no? Entonces los actores siempre tienen eso de que son muy entusiastas, ¿no?, con su trabajo y se tiran mucho a la piscina, pero es muy difícil, y entonces yo creo que esta película está así más que ninguna otra gracias a los actores. Y lo digo de verdad, porque yo cuando los vi ensayar dije: creo que vamos a tener película, porque creo que es muy complicado en vivo y en directo hacer lo que han hecho. En vivo y en directo, correr, pegarse, tirarse. Dijo una cosa muy bonita Dietrich, ¿no?, que es seguir actuando mirándole a los ojos a tu compañero y ver que está sufriendo de verdad, porque os lo digo en serio, en esta película, en este rodaje, los veías sufrir. No veías esa falsedad del cine de el corta y pega, el corten otra vez, y no veías a un actor fuera de campo dando una réplica, ¿no?, sino que veías a unas personas, a unos actores viviendo eso, ¿no? Y cuando a veces paraba el corte, se echaban a llorar y necesitaban que alguien les abrazase, ¿no? Entonces eso, como productor, cuando tú estás trabajando con los actores, estás viendo cómo lo están haciendo, dices: va a haber película, ¿no? Yo creo que los productores debemos de medir muy mucho si las películas tienen sentido o no, y yo creo que esta película tenía todo el sentido del mundo.